Buenas tardes, auditorio. Sean bienvenidos nuevamente a las actividades de reforzamiento sobre presupuesto, ahorro e inversión. Esta tarde tendremos dos charlas. La primera será sobre presupuesto y ahorro y la segunda sobre inversión. Recuerden que podrán realizar sus preguntas a través del chat de Facebook a fin de aclarar sus dudas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Es momento de dar comienzo con la primera charla a cargo de la maestra Nidia García Bohórquez, quien es economista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Economía por la Universidad de los Andes. Nidia García Bohórquez fue jefa de Educación Económica Financiera del Banco de la República, asesora de la Dirección General en el Departamento Nacional de Planeación y actualmente funge como consultora de dicho banco. Adelante, maestra Nidia, buenas tardes. Hola, Francisco, solamente una corrección. Actualmente soy consultora de inclusión y educación financiera de manera independiente. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a poner acá mi presentación. En primer lugar, pues quiero ahora agradecer la invitación que me hizo el gobierno de Veracruz, el Censis y ALFI. De verdad, muy agradecida y muy feliz de poderlos acompañar esta tarde para hablar de temas tan importantes y dirigidos a un público tan relevante como son ustedes los jóvenes. Así que espero que muchos me estén escuchando porque, bueno, hoy quiero contarles varias cosas. Y mi presentación se llama Más allá del presupuesto y del ahorro. Porque no solamente, y creo que lo esencial de mi charla, ni siquiera es el tema del presupuesto y el ahorro, del que además hay un montón de herramientas que ustedes pueden encontrar hoy en día en línea para aprender. Creo que va un poquito más allá de eso, aunque vamos a hablar, por supuesto, del tema. Y lo primero que quiero es que vean esta imagen. Están así, no sé si así está en sus habitaciones en este momento, por ejemplo, pero a veces un poco sucede que nuestras finanzas están así, nuestras finanzas están en un desorden terrible. Y resulta que no solamente es un tema individual, también a veces nos pasa que las finanzas de la casa, las finanzas de nuestra familia también están desordenadas. ¿Y por qué si voy a hablarles de ahorro y presupuesto a un grupo de jóvenes, les quiero hablar también de la familia? La familia es esencial. Y no les voy a decir que es esencial solamente porque es el hogar y el grupo de referencia, sino porque adicionalmente los efectos económicos de las decisiones y las acciones de tu familia te van a afectar toda tu vida a lo largo del tiempo. Entonces, preocuparte no solamente de tus finanzas es relevante, sino también de tu familia. Así que si tus papás están por ahí cerca, invítalos a escucharme, porque este es un tema en el que vamos a hablar no solamente de las finanzas individuales y de ustedes como jóvenes, sino de las finanzas de la familia. ¿Por qué les digo yo que las finanzas de la familia son tan relevantes para cada uno de ustedes como jóvenes? Resulta que las decisiones financieras que toman sus familias y las situaciones financieras en general de sus familias siempre van a afectar su vida. Solo para darles un ejemplo, les doy un dato de América Latina que preocupa mucho. Hoy en día en todos los países de América Latina, solo 45 personas de cada 100 en edad de ahorrar para pensión lo están haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que 55 de cada 100 personas que seguramente cuando lleguen a edad de pensionarse no van a tener recursos, van a tener que recurrir a otras formas de pensión. Y la primera después del ahorro pensional formal, adivinen cuál es, el apoyo de los hijos. Entonces, digamos, involucrarse en las finanzas del hogar es supremamente relevante. Hablar con los papás, ustedes que están aprendiendo y que están escuchando en este evento y aprendiendo de finanzas, no se lo queden solo para ustedes, compártanlo con su familia. Lo que les pase a su familia los afecta a ustedes a lo largo de la vida. Súper clave que pensemos las finanzas no solamente como un tema individual, sino como un tema familiar. Hay otro tema que les quiero compartir porque es algo que me preocupa y es que en general los padres latinoamericanos, las familias latinoamericanas, tienen como esta concepción errónea de que los problemas financieros son de los papás y no se deben compartir con los hijos.
Muchas veces los hijos no se enteran de manera indirecta porque los papás están estresados, porque les hacen muchas llamadas del banco, pero no se enteran porque sus papás de manera directa, porque sus papás nunca de manera directa se sientan a compartir con ellos su realidad financiera. Y esto es grave, esto es una mala práctica o praxis de las relaciones familiares. Los jóvenes y como familia y como parte de un equipo, todos deberían sentarse a la mesa y conocer la situación financiera del hogar y conocer sobre todo cómo todos pueden remar en busca del mismo objetivo familiar. A veces, por ejemplo, los jóvenes, ustedes seguramente están en un mundo que hoy se mueve con muchas presiones frente al consumismo y comprar los tenis nuevos y comprar el nuevo computador o el nuevo celular, y la presión que ejercen sobre sus papás es muy fuerte y muchas veces sus papás sin capacidad financiera para hacerlo deciden simplemente por complacerlos a ustedes y querer darles todo lo que ustedes desean, pues cumplirles esos gustos a costa de la situación financiera del hogar. Los mismos padres también incluso caen en esos comportamientos financieros negativos consumistas y en vez de centrarse en objetivos como por ejemplo uno tradicional para las familias, que es la compra de vivienda, pues si cada quien está buscando complacer esos gustos del momento, pues difícilmente todos se van a subir en esa barca y a empezar a remar para alcanzar ese gran objetivo familiar como tener una vivienda. Entonces, mi primer gran recomendación y consejo de esta charla es: el tema financiero no es un tema individual, no es un tema para esconderlo de los hijos, no es un tema para que ustedes se hagan los locos porque ese es un problema de mis papás, es un tema para hablar en familia. Hay que sentarse con los papás incluso cuando los papás son reacios y decirles: papás, ¿cómo puedo yo contribuir a solucionar la situación financiera, mejorarla? Porque es que además la situación financiera del hogar también implica que los papás estén más tranquilos, más alegres, que las relaciones personales en el hogar sean óptimas. Entonces, ese es como mi primer mensaje, y yo creo que es un mensaje clave que poco se aborda en las charlas de educación financiera, pero me parece que es un mensaje de sensibilización importante que estamos perdiendo de vista, y es el papel de la familia para contribuir al desarrollo financiero del hogar. Adicionalmente, los jóvenes también tienen un rol muy importante, porque es que a veces los papás están muy desactualizados en temas digitales y financieros. Los jóvenes son más, ustedes los jóvenes son más audaces y encuentran más fácil la información de las entidades financieras, la información de los productos financieros, pueden incluso escuchar las asesorías que reciben sus padres en algún tema financiero y ayudarles a encontrar soluciones. Entonces, digamos, es esa relación padre-hijo para solucionar temas financieros del hogar, para buscar en conjunto objetivos financieros, es clave. Entonces, la primera recomendación es esa: hablen con sus papás. El segundo punto del que quiero hablar es un tema muy delicado. O sea, yo creo que este es un momento muy especial para hablar de educación financiera. ¿Por qué? Porque ustedes saben, la situación actual del COVID-19 pues nos ha puesto en unas circunstancias bien críticas y bien particulares. Yo acá solo traigo un dato que no sé si lo alcanzan a leer bien, pero yo se los voy a leer, que dice que en América Latina el número de personas que van a caer en situación de pobreza se va a incrementar en 45 millones en este año. Estos son datos recientes del Banco Mundial, y esto básicamente es efecto del COVID. Estamos hablando de 45 millones más en América Latina que van a caer en pobreza. En México, el dato del aumento en las personas que caen en pobreza por cuenta del COVID son 9 millones de personas. Entonces, las familias en general, los hogares de la región no la están pasando bien. Yo creo que todos los hogares en toda la región, en toda América Latina, de una u otra manera nos hemos visto afectadas, ya sea porque un familiar nuestro ha perdido el empleo, o porque le han reducido también en algunos casos el porcentaje salarial que se le paga. Entonces, todas estas circunstancias obviamente hacen más vulnerables a la familia. Por eso aquí toma más relevancia hablar de educación financiera. Y muchos me dirán:
pero ¿qué educación financiera si estamos en una situación crítica? Ahora, ¿para qué hablar de educación financiera? Justamente porque si ustedes ven, es muy probable que si en sus hogares están pasando por esta situación esté relacionado con que poco se haya ahorrado para una situación de emergencia. Este es un primer mensaje de educación financiera súper clave. Hay que ahorrar para las emergencias, hay que ahorrar para las situaciones inesperadas. Esta evidentemente es una situación completamente extraordinaria que ha durado más de lo esperado, pero en general es clave que las familias y que ustedes como jóvenes entiendan que no estamos exentos ni como individuos ni como sociedad de enfrentar momentos y circunstancias tan complejas como un virus, una pandemia que pueda afectar nuestro bienestar financiero. Y en esa medida es fundamental que ustedes desde ya empiecen a pensar hacia futuro. Yo tengo como mucha fe en eso de que esta nueva generación ya va a tener una visión frente al ahorro muy diferente, una visión de que un manejo financiero pensado hacia futuro, donde van a tener ahorros de emergencia, porque es que ya han vivido esta situación tan compleja, pues uno debería quedar como con ese interés por tener una mejor administración de sus recursos, pero además de tener ahorros para poder enfrentar circunstancias tan complejas como esta. Esta imagen solo es para decirles una cosa. A veces creemos que evidentemente pues el dinero, los ingresos son necesarios para poder ahorrar, por ejemplo. Pero tener ingresos o tener ingresos muy altos o ser millonario no nos garantiza el bienestar financiero. Y acá traigo dos imágenes de dos actores que yo no sé ni siquiera si ustedes reconocen. Yo ya estoy un poco desactualizada como quién es el actor o los actores que están de moda, pero en el mundo de la farándula fue muy comentado en su momento la bancarrota de Britney Spears y de Nicolas Cage, que después de haber sido multimillonarios, tuvieron unos problemas financieros críticos y estuvieron a punto de perderlo todo. Bueno, en el caso de Nicolas Cage, perdió todo por no saber administrar sus recursos. Y aquí también quiero hablar de otro tema que me parece importante, y es la relación del dinero que ustedes tienen, o sea, la relación que hemos construido con el dinero. Yo soy muy, yo soy muy reticente con esa idea de que la educación financiera es para hacerse rico. Para mí eso no es, para mí eso es incorrecto. La educación financiera debe ser para que tú administres bien las finanzas y puedas cumplir tus sueños. O sea, para mí el dinero no es un objetivo. Hacerme rica no debería ser mi objetivo. El dinero en sí mismo es simplemente papel. ¿Qué es lo que me importa a mí? Lo que yo puedo hacer con ese papel, los sueños que puedo cumplir, el bienestar que puedo tener. En último nivel, lograr la felicidad, que es lo que me hace a mí feliz. Para algunos de ustedes, no sé, de pronto Juan que me está escuchando, el sueño es pagarse una escuela de fútbol para ser en el futuro un gran futbolista. O quizás ahí hay una María que quiere ser diseñadora de modas, pero sabe que su familia con dificultad va a poderle pagar la carrera y sabe que va a tener que trabajar y ahorrar en simultánea para poderse pagar esa carrera. Entonces, al final, el dinero no debería ser un objetivo, y yo sí les hago un llamado a que piensen cuál es su relación con el dinero. El dinero no debe ser un fin en sí mismo, el dinero simplemente es un medio para lograr lo que a ustedes los hace felices. Entonces, Perdón, no se trata, ¿perdón? ¿nos haría favor de compartir su pantalla si es tan amable? Para poder... Perdón, no la he estado compartiendo. Lo siento, perdón, pensé que todo el tiempo la estaba compartiendo. Muchas Ay, qué lástima. Bueno, estaba acá. ¿Ahora sí la estoy compartiendo? Ahora sí, maestra, muchas gracias. Ay, Mariana, me hubiesen avisado antes. Qué triste. Bueno, porque es que yo, miren, es que la primera imagen que les tenía era esta del desorden en las habitaciones. Creo que me entendieron la mitad de lo que estaba diciendo. Pero bueno, voy a continuar entonces. Entonces, bueno, esa relación con el dinero es fundamental. Esa relación que tenemos con el dinero es fundamental repensarla y cambiarla. No se trata de hacernos ricos, porque per se hacerse rico no es un objetivo válido.
El objetivo válido es cumplir los sueños que tenga. Quizás para algunos sea tener yates y tener mansiones, y en ese caso ser rico es una condición necesaria para lograr ese sueño. Pero no para toda la gente los sueños son los mismos. Lo importante es que el dinero no se convierta en un problema en esa búsqueda de cumplir tus sueños, y que más bien genere un puente y facilite esa relación que tú tienes con el cumplimiento de esos sueños. Entonces, ya hablando como ya pues dándoles como esto que yo considero que son como unas lecciones frente a lo financiero que hay que tener en cuenta, quiero pasar a hablarles ya de cómo un poco organizar las finanzas del hogar y darles algunos tips muy básicos de cómo hacer un plan de ahorro. Pero antes de pasar a esto, yo, digamos, sí creo, bueno, no mentiras, lo voy a dejar para el final, de algunas consideraciones que también me parece importante hacerles a ustedes como jóvenes, pero las voy a dejar para el final. Bueno, ¿qué hacer para organizar mis finanzas? Y veo que ya casi me quedé sin tiempo. Bueno, entonces, varias cosas. Lo primero es, como les decía, compartan como familia la situación financiera. O sea, revisa tú como joven cuál es tu situación financiera, cómo tienes que arreglarla, pero también siéntate con tu familia y comparte esa situación financiera de la familia. Hay que trazarse objetivos como hogar. O sea, trázate, por supuesto, tus objetivos de manera individual, pero también trázate objetivos financieros en el hogar. Hay que definir estrategias si hay gastos altos que podemos reducir, pues hay que reducir gastos si queremos alcanzar estos objetivos que nos hemos trazado acá, que podría ser, como les decía, la compra de una casa. Definir estrategias de reducir la deuda si el endeudamiento del hogar está siendo muy alto y está siendo difícil el manejo de esa deuda a los papás. Revisar estrategias para aumentar los ingresos, opciones de un segundo empleo, poder trabajar después de la escuela en algo los fines de semana, hacer un plan de ahorros. Esto es clave. Y finalmente, pues comprometerse con esas acciones en las que has definido que quieres trabajar. Una cosa positiva de hacerlo en familia es que al comprometerte con los miembros de tu hogar hay más presión para que cumplas, porque sabes que ya hiciste un compromiso con este grupo de personas, pues que además son las personas que tú más quieres. Entonces eso fortalece el cumplimiento y facilita el cumplimiento de esas acciones. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para ahorrar? En cuanto a presupuesto, no les voy a presentar nada, me parecía más chévere mostrarles cómo hacer un plan de ahorro, pero hay un montón de instrumentos en la web donde pueden encontrar como formatos muy claros y muy sencillos de cómo crear ese presupuesto, que es clave obviamente para ese primer paso de organizar las finanzas y poder llegar a cumplir obviamente lo siguiente, que es un plan de ahorro. Entonces, en un plan de ahorro hay varios pasos, yo les voy a ir contando acá con un ejemplo. El primer paso es pensar en un bien o servicio que se desea y que solo se puede adquirir si ahorras. Tú sabes que en tu hogar no te van a poder ayudar o comprar ese bien o servicio, entonces tú ahorras para ese bien y servicio. Tú defines, digamos que en este caso ustedes se quieren comprar una tablet, por ejemplo. Estoy dando solo un ejemplo, pero podrían ser muchas cosas. En estos momentos tan críticos podría ser incluso comprar mercados para ayudar a otras familias que estén en una situación complicada. Entonces acá vamos a hacer el ejemplo para una tablet. En el paso 2 hay que dibujarlo. Dibujen o impriman la imagen de eso que ustedes tanto desean y pónganselo en un lugar visible, que lo puedan ver todos los días, cada vez que se levanten, para que recuerden y no pierdan de vista esa meta que quieren cumplir. El tercer paso es cuánto dinero cuesta tu objetivo. Yo estuve revisando y vi que en pesos mexicanos más o menos una tablet podría costar 1,600 pesos. Entonces, bueno, no sé, simplemente esto es un ejemplo, pero pues ustedes ya sabrán. El cuarto paso es cuánto puedo ahorrar cada semana. Y para eso hay que hacer varias cosas. Tengo que definir en efecto cuántos son mis ingresos, cuáles son mis gastos, es más o menos el ejercicio del presupuesto individual. Calcular sobre eso cuánto puedo ahorrar y revisar que ese ahorro no me vaya a traer problemas. O sea, a veces la gente se excede también en su capacidad de ahorro y finalmente pues no termina logrando ese ahorro porque realmente se limita demasiado. Entonces hay que buscar algo
Perdón, aquí. No desconecté esto, perdón. Entonces hay que buscar algo, perdón, que olvidé desconectar esto y ahora ya no sé cómo hacerlo. Denme un segundo, por favor. Eh, listo, listo. Entonces, el siguiente paso. Listo, entonces tienen que revisar realmente cuánto están en capacidad de ahorrar para que eso no vaya a convertirse en un problema para ustedes. Listo. El paso 5 es calcular el tiempo entonces que voy a requerir para cumplir esa meta de ahorro. ¿Y eso cómo lo calculo? Pues divido el valor de ese objetivo de ahorro sobre el valor de mi ahorro semanal y eso me va a dar el número de semanas que me tomará lograr mi objetivo de ahorro. En este caso serían 1.600 pesos, que es lo que consideramos vale esta tablet, sobre los 100 pesos que me he propuesto yo ahorrar mensuales, y eso me da un total de 16 semanas, es decir, 4 meses de ahorro. Algunas otras personas que tienen más experiencia en manejos de presupuesto, lo que hacen es voltear la ecuación y lo que definen es cuánto se quieren demorar. O sea, dicen, yo quiero en 3 meses tener mi tablet, entonces cambian la ecuación y lo que calculan es el valor que deben ahorrar mensualmente. Pero digamos, mi recomendación, si ustedes todavía no han empezado un ejercicio de este tipo, es que lo hagan de esta manera. No sé cuánto tiempo me queda en este momento. Maestra, todavía tenemos 10 minutos. Ok, bueno. Entonces, bueno, esta imagen es simplemente de lo que les hablaba. Bueno, es que como no vieron la primera imagen, pues no van a entender esta. Pero un poco la idea es cómo organizamos la casa, cómo organizamos las finanzas. Entonces, el ejercicio es que utilizando todas estas estrategias, el presupuesto, siendo honestos y sinceros en la familia sobre cómo podemos, sobre los problemas, los papás siendo honestos con sus hijos y sus hijos colaborando y contribuyendo realmente, vamos a lograr construir unas finanzas sanas para el hogar, unas finanzas organizadas y que nos den bienestar, que al final se va a traducir en bienestar emocional. Las familias que tienen problemas financieros entre ellos normalmente terminan con relaciones personales complicadas. Este es un momento, como les decía, donde la sensibilidad está a flor de piel por todas las circunstancias del COVID, donde la probabilidad de que esas relaciones familiares se complejicen, pero por el contrario lo que debemos buscar son salidas porque necesitamos estar más unidos que nunca como familias para poder, pues digamos, continuar adelante y cumplir esos objetivos que nos tracemos. Entonces, eso es básicamente mi presentación. Les agradezco mucho y espero pues que les haya sido de utilidad y escucho sus preguntas si las hay. Muchas gracias, maestra Nidia. Demos paso a la sección de preguntas y respuestas a fin de aclarar las inquietudes de nuestro público con respecto al tema expuesto. Maestra, una pregunta muy importante. ¿Cómo puede ayudar un estudiante al ahorro familiar? De muchas maneras. A mí me parece que la primera es no hacerse el loco. A veces también los jóvenes, a veces no solo es que los papás no les digan a los muchachos cuál es su situación financiera, sino que el joven como que escucha, pero dice, ay, yo quiero mi celular, yo quiero mis tenis, allá mis papás, ellos allá se arreglarán. Entonces es ser consciente. Un problema que estamos viviendo hoy en día y en las décadas, en los años recientes, es un consumismo muy fuerte. Digamos, hay una presión muy fuerte sobre los jóvenes por consumir el celular de última tecnología, por consumir los temas más chéveres, como decimos acá en Colombia, pero realmente un joven consciente debería entender que la situación financiera de sus papás no les da, o sea, simplemente no es que no quieran, desean hacerlo. ¿Qué padre no quiere hacer todo por sus hijos? Pero su situación financiera no es. Entonces es también tomar conciencia sobre los gastos innecesarios sobre los que yo, digamos que yo estoy incurriendo, generando en el hogar. Pero adicionalmente lo que yo decía y es las habilidades tecnológicas de los jóvenes y las habilidades, pero además las habilidades para entender muchas cosas y en este mundo financiero que hay nuevos productos, nueva información,
el que el joven esté apoyando al papá en todos esos procesos financieros es fundamental, porque realmente puede ayudarle a tomar mejores decisiones. Solo para dar 2 ejemplos. Gracias. Luz Alarcón nos pregunta, ¿cuál es el mejor método de ahorro? Bueno, yo no hablé de eso, pero evidentemente yo les estoy plantando acá todavía un ahorro muy tradicional como en la casita. Sin embargo, yo creo que es como el primer paso del ahorro. O sea, esto es un ahorro informal, pero uno sí debería, después de desarrollar el hábito del ahorro, que es lo importante. Lo que pasa es que yo, digamos, soy defensora de la alcancía, porque me parece que cuando la persona no ha desarrollado un hábito de ahorro, pues pedirle que vaya a una entidad financiera y adquiera un producto de ahorro programado, por ejemplo, pues no tiene sentido. Primero tienes que desarrollar ese hábito del ahorro. Por eso yo sí les recomiendo que si no lo tienen desarrollado, el primer paso, si es en la casa, empezar a ahorrar y ojalá empezar a ahorrar. Esto es importante. Pónganse en una meta no muy grande, o sea, pónganse en una meta que ustedes vean que puedan alcanzar en 2 o 3 meses, porque si las primeras metas que uno se pone en términos de ahorro son muy largas, las personas se aburren y al final dicen, no, esto está muy largo. Entonces, esa es una primera cosa importante. Lo segundo es lo que les decía, su meta de ahorro en primer lugar, no la pierdan de vista para que siempre se mantengan motivados. Y básicamente yo creo que es eso, pero evidentemente hay que evolucionar en términos de ahorro, pero primero hay que generar esa cultura individual y familiar sobre el ahorro. Gracias. Maestra Eli Flores nos pregunta, ¿cómo ahorrar en familia cuando se reciben salarios mínimos? Sí, yo sé que no es fácil, pero yo les cuento, acá en Colombia tenemos una serie de experiencias, incluso en las que yo he participado, de familias rurales que ahorraban en cooperativas y familias que ganaban un jornal bajísimo y empezaron desarrollando en el colegio rural, bueno, en la escuela rural en realidad, en la cooperativa, un ahorro de los niños. Y resulta que al final del año, al ver que los papás, al ver que sus hijos pudieron comprarse los zapatos que querían, empezaron a ahorrar a través de sus hijos en el colegio. O sea, yo sé que no es fácil, pero incluso con salarios bajos la gente está en capacidad de ahorrar si se lo propone. Hay que hacer esfuerzos, por supuesto, pero lo que les decía, hay que mirar dónde podemos reducir gastos, cómo podemos, por ejemplo, evitar el endeudamiento, sobre todo el endeudamiento informal. Yo no sé cómo se llama en México, por ejemplo, pero acá en Colombia es el gota a gota o el pagadiario, que es este prestamista informal que llega en una moto y cobra tasas de interés altísimas, y resulta que decimos muchas personas que adquieren ese tipo de crédito informal, que además puede resultar peligroso para la vida, pagan unas tasas de interés tan altas que podría ser la plata que está ahorrando para cumplir sus objetivos, y dicen que no pueden ahorrar, pero están pagando esa plata o esos créditos a unas tasas altísimas, que es dinero que ellos realmente podrían quedarse para cumplir metas de ahorro. Entonces es difícil, pero yo creo que hay que dejar, digamos, esa idea de que no se puede ahorrar, que yo creo que todos podemos ahorrar de una u otra manera, incluso empezando por minimizar el consumo de los servicios en el hogar. Hay un montón de estrategias y ustedes se meten a internet y encuentran una variedad de estrategias al respecto. No escucho, Francisco. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Camila Pérez. Ella nos dice, ¿cómo saber en qué invertir mis ahorros? Bueno, yo ahí sí voy a dejar que creo que ahora Andrea les va a contar más sobre inversión y creo que ella tiene información más relevante al respecto, entonces no voy a tocar ese tema. Ok, por último, maestra, ¿cómo cuáles instrumentos para ahorrar pueden usar los jóvenes y qué ejemplos nos podría dar? Bueno, yo no conozco particularmente en México, pero por ejemplo hay unas cuentas que son de ahorro especialmente diseñadas para jóvenes. Eso aplica en Colombia, aplica en bancos en todo el mundo. Entonces, mi primera recomendación es vayan a páginas, yo supongo que la Conducef, por ejemplo, debe tener algún comparativo de los productos financieros que hay, de las cuentas de ahorro y las características. Miren qué tasa de interés les pagan, miren si hay unos requisitos mínimos de tenencia de un valor ahorrado en la cuenta, miren si tienen cobros y escojan la que mejor se adapte a sus necesidades. Sin embargo, mi recomendación inicial es, si ustedes todavía no son ahorradores
como parte de un proceso normal y diario, sí los invito a que empiecen en su casita con el marranito, así ya estén grandes ustedes, no importa, empiecen a generar esa cultura y cuando ustedes vean por primera vez que con ese ahorro en esa alcancía pudieron adquirir algo que estaban soñando y deseando, les aseguro que les va a picar el bichito del ahorro. Muchas gracias, maestra Nidia, de verdad, gracias por esta participación tan importante, tan interesante, por esta charla. Le deseamos muy buena tarde y vamos a dar comienzo a la charla sobre inversión a cargo de la maestra Andrea Espíndola, consultora de Fintual México, de quien les comparto un poco sobre su trayectoria. Andrea Espíndola es administradora de empresas por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y recientemente finalizó un MBA en la Universidad de Ámsterdam. Tiene 6 años de experiencia en diversas industrias y roles. Trabajó en el área de estrategia y finanzas en una empresa de consumo masivo y se ha desempeñado en diversos roles en el sector bancario, en el área de tesorería y banca corporativa. Recientemente ingresó en el mundo de las startups con el equipo de Fintual, apoyando diversos proyectos dentro del proceso de incursión de Fintual en México. Buenas tardes, maestra Andrea, bienvenida. Hola, buenas tardes. No puedo encender mi cámara porque necesito que el host de Alfie me ayude a encenderla. No Ok, sé un momento. La apoyamos para que todos la podamos ver. Permítame acceder a la cámara. Mientras tanto, maestra, vamos a platicar un poquito de A ver, ¿qué puedo? inversión. Ahí ya me pueden ver, creo. Bien, adelante, maestra, muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy emocionados de hacer parte de esta gran iniciativa en este primer congreso de educación financiera. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que tenemos preparada desde Fintual. ¿Me pueden confirmar que la están viendo? Sí, maestra, sí la vemos. Bueno, ahora sí empiezo con todo. Muchísimas gracias. Como les comentaba, estamos supremamente contentos de hacer parte de esta gran iniciativa. Mi nombre es Andrea Espíndola, como les comentaban. Yo hago parte del equipo de Fintual México y vengo aquí a hablar sobre inversiones, sobre la importancia de invertir, qué debemos tener claro, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas y por qué invertir es para todos y no debería ser un tabú. Bueno, entonces vamos a empezar comentándoles quiénes somos y por qué vinimos a hablar sobre inversiones. Bueno, Fintual es una fintech, una compañía de tecnología que estuvo en Silicon Valley, hizo parte de Y Combinator, que es una de las aceleradoras más grandes del mundo. Nuestro principal objetivo es ayudar a las personas a que ahorren invirtiendo su dinero en fondos de inversión. Actualmente contamos con más de 27,000 clientes en América Latina y estamos administrando más de 200 millones de dólares. La anterior semana llegamos a esta cifra de estas 27,000 personas. Nuestro principal logro y pues objetivo es democratizar el acceso al ahorro a fondos de inversión. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a los fondos de inversión sin ningún tabú y entendiendo totalmente qué es esta herramienta y cómo la pueden utilizar. Y muy de la mano de esto también, uno de nuestros grandes objetivos y en línea con este congreso es que nosotros estamos comprometidos con la educación financiera. Queremos que todas las personas entiendan qué son las finanzas, cómo pueden hacerlas parte de su día a día y cómo invertir en herramientas como los fondos de inversión son grandes ayudas y herramientas que deberían estar a la mano de todas las personas. Aquí les pongo en la parte inferior derecha, pueden ver que tenemos nosotros tenemos dos iniciativas que son Fintual Edu y Discovery Fintual, a las cuales los invito a que ingresen y revisen los temas que tenemos ahí, porque pues contamos con 3 principales elementos. El primero que son blogs, tenemos también algunos artículos e incluso algunos juegos en los cuales explicamos términos muy sencillos relacionados a inversión, pero que crean un gran impacto cuando logramos entenderlos en el detalle.
Adicionalmente, también contamos con una serie de webinars y de innovación y transformación en el mundo de las finanzas, que también queremos invitarlos y que al final de esta presentación entraré en el detalle para que puedan acompañarnos cuando los estemos presentando. Ahora sí a lo que venimos. ¿Qué es inversión y por qué es tan importante entenderla? Entonces, para eso voy a hacer un símil con esta gráfica que pueden ver aquí, porque algo muy parecido pasa cuando decidimos invertir nuestro dinero. Como comentaban previamente en el anterior ponente, lo más importante en el momento de invertir es entender para qué estamos invirtiendo, es decir, cuál es la meta, cuál es el objetivo por el cual estamos intentando ahorrar estos recursos y queremos invertirlos, porque es muy diferente cuando nosotros decidimos invertir, ahorrar e invertir para irnos de vacaciones o para comprarnos un celular o una prenda de vestir, a cuando estamos ahorrando para nuestro futuro, para nuestra jubilación, para los estudios o para tener una casa. La diferencia entre estos diferentes objetivos, muy relacionada como en cuánto tiempo voy a requerir estos recursos y cuál es el beneficio que yo espero tener y el retorno que espero tener relacionado a estos objetivos, es lo que nos va a ayudar a identificar dónde deberíamos estar invirtiendo estos recursos, con qué instrumento, con qué producto y en qué entidad. Teniendo esto muy claro y también muy relacionado a la anterior ponencia, cuando tenemos claros estos dos elementos, ya podemos llegar a definir, ok, de mi salario, de mis ingresos, qué porcentaje, cuánto estoy dispuesto y cuánto estoy en capacidad de poder ahorrar e invertir y cuál va a ser la frecuencia en la que voy a poder hacerlo. Pueden llegar a ser, no sé, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos y por frecuencia me refiero a si va a ser semanal, si va a ser mensual, si va a ser semestral, dependiendo de cuál es mi objetivo y cuánto espero yo tener en un periodo de tiempo definido. Solo de esta manera vamos a poder lograr ese objetivo que nos planteamos inicialmente. Pero entonces, ¿por qué invertir? Las personas ven la inversión en verdad como algo supremamente lejano y que únicamente está a la mano de las personas que conocen finanzas o que se encuentran como los vemos no sé, en televisión, en las mesas de dinero, en el mercado de capitales, en las bolsas, pero no, la verdad la inversión es algo del día de las personas y en realidad todas las personas deberíamos tener acceso y tenemos la capacidad de poder invertir. Entonces, para poder llegar a entender en dónde deberíamos invertir y cómo hacerlo, hay que tener claros ciertos términos. Entonces, empecemos haciendo una distinción en qué es el ahorro y qué es la inversión. Cuando una persona decide ahorrar, está apartando un poco de su dinero en algunos apartados para gastarlo, no gastarlo innecesariamente y usualmente disponer de él en un futuro cercano con un periodo de tiempo determinado. Como nombraba anteriormente, es importante entender para qué estás ahorrando, tener una meta clara de si es para algo de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Sin embargo, muchas personas cuando están ahorrando lo que hacen es guardar su dinero en una alcancía o debajo del colchón o incluso hasta en una cuenta bancaria que no le está generando el rendimiento necesario para cubrir la inflación, que es otro tema que voy a explicar en un segundo. Al hacer esto, se está perdiendo de un término que es muy conocido que se llama el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es básicamente cuánto está dejando de ganar, cuánto está por no haber puesto esos recursos, por haberlos ahorrado en el lugar, no en el lugar adecuado, sino en un lugar en el que no le esté generando una rentabilidad. Por eso decimos que la mayor diferencia entre el ahorro y la inversión es entre sumar y multiplicar. Una persona puede al invertir estar ahorrando, pero no necesariamente al ahorrar estar invirtiendo. Aparte de este beneficio, este costo de oportunidad que dejamos de percibir, hay otra cosa muy importante que se debe tener en cuenta y que explica muy bien por qué es importante invertir en lugar de ahorrar. La principal razón es porque el dinero pierde el valor con el tiempo. Y eso suena supremamente abstracto, pero lo voy a traer a un ejemplo muy real. Si nosotros nos devolvemos al año 2000 y vamos con 20 pesos a una taquería, muy posiblemente habríamos podido comprar 4 tacos. Sin embargo, si hoy vamos a esa misma taquería con estos 20 pesos, vamos a poder comprar un taco y si nos vamos de aquí a 20 años en adelante, muy probablemente vamos a poder comprar no un taco, sino un mordisco de un taco. ¿Esto por qué pasa? Porque el dinero pierde su valor en el tiempo. Y aquí vienen estos dos términos que son el tiempo y la inflación. La inflación es básicamente el cambio en el poder adquisitivo de las personas a lo largo del tiempo y también lo vamos a ver con otro ejemplo que es un poco más cercano a la realidad y que muchas personas no se dan cuenta.
Si nosotros vamos a una cuenta bancaria y depositamos el día de hoy 10.000 pesos y suponemos que esta cuenta bancaria no está generando un beneficio o una rentabilidad, no tiene una tasa que nos rente mensualmente o anualmente, y tenemos una inflación de 3.7% anual, con lo que habríamos podido comprar con esos 10.000 pesos el día de hoy, y en 5 años vamos a esta cuenta bancaria y retiramos este dinero, muy probablemente no podríamos comprar lo mismo que compramos en el año en el que decidimos poner esta plata dentro del banco. Eso pasa, ¿por qué? Porque nuestro dinero está perdiendo valor en el tiempo debido a la inflación y nuestra cuenta bancaria no nos está generando una rentabilidad. Por lo tanto, vamos a tener una pérdida en el poder adquisitivo de esos 10.000 pesos de aproximadamente menos 1.718 pesos, es decir, que vamos a dejar de poder comprar cosas en un 17.2%. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que debemos tener, que tenemos para poder invertir y que está a la mano de cada una de las personas? Los vamos a describir aquí en adelante, pero antes de eso, vamos a comentar un poco de cuáles son 2 elementos que debemos tener en cuenta al momento de invertir y evitar ser víctimas de la inflación. Entonces vamos a hablar un poco primero de qué es la inversión pasiva y qué es la inversión activa. Bueno, por inversión activa nos estamos refiriendo a todas aquellas inversiones que lo que intentan es superar al mercado, es decir, tener un beneficio, un retorno, un valor agregado mucho más agresivo de lo que el mercado en general está rentando. Usualmente este tipo de inversiones requieren un esfuerzo adicional a únicamente llevar el dinero a la entidad, a la institución, al producto donde lo vamos a poner, sino que necesitan que estemos constantemente actuando sobre ellos para poder ver este beneficio. Y que por esa misma naturaleza, que genera un beneficio mucho más agresivo, también puede tener una pérdida igualmente agresiva. Digamos que en esta categoría usualmente está todo lo que está relacionado como a invertir en acciones o en bolsa. Por otro lado, tenemos lo que es la inversión pasiva. La inversión pasiva es básicamente aquellos instrumentos que lo que quieren es, no pretenden superar al mercado, ni ser agresivos, ni generar un beneficio superior, sino moverse con el mercado y tener la rentabilidad que el mercado va generando como con su curso natural, por así decirlo. Otra de las principales diferencias, y aquí es donde nosotros somos partícipes también como Fintual, y es que básicamente las personas llevan su dinero, lo invierten en este instrumento y únicamente tienen que esperar que el tiempo pase para que en el momento en el que, pues si se pusieron una meta que es a un año, dentro de un año lo vayan a sacar y ya van a ver directamente sus beneficios. Entonces, ¿cuáles son mis opciones para invertir? ¿Cuáles son los instrumentos, las posibilidades que yo tengo? Vamos a hablar uno por uno. Entonces, vamos a hablar primero por uno que es, yo creo que de los más complejos y que la mayoría de personas ve como más lejano, y es la inversión en bolsa. Cuando nosotros hablamos de inversión en bolsa, estamos hablando que las personas tengan la posibilidad de invertir en diferentes instrumentos. Entre esos está, por ejemplo, acciones, que cuando vimos que una persona dice que va a invertir en equity, está refiriéndose a acciones. Y las acciones no son más que cuando las personas invierten en acciones, están comprando pedacitos pequeñitos de grandes empresas que están cotizando en la bolsa. Por ejemplo, Google, Amazon, Mercado Libre, entre muchísimas otras. Por otro lado, tenemos los bonos, de los cuales voy a entrar en detalle un poquito más adelante y voy a especificar un poco más en un tipo de bonos estatales que se llaman los CETES, que voy a hablar en las siguientes diapositivas. Y también hay otros tipos de inversión como son en moneda extranjera, entre muchos otros más. ¿Qué hay que tener en cuenta en este tipo de inversiones? Es que para invertir en este tipo de instrumentos se necesita tener mucho conocimiento del mercado. Es decir, no es únicamente como que yo llevo mi plata y puedo entrar directamente y comprar yo como una persona que no tiene las capacidades técnicas, sino que van a necesitar aprobaciones y van a necesitar incluso infraestructura para poder hacer compras de este tipo de instrumentos. Por lo tanto, requiere mucho expertise porque no es únicamente comprarlo, sino entender cuál es el funcionamiento de este tipo de mercados para poder generar el beneficio. El hecho de que sea un poco más complejo y que requiera más expertise también implica que
la mayoría de personas tienen que hacerlo a través de algunos intermediarios, como son las corredoras de bolsa. Usualmente este tipo de intermediarios cobran unas comisiones y unos costos adicionales que las personas deben tener en cuenta para no llevarse sorpresas cuando les lleguen, pues cuando le deduzcan este tipo de costos. Usualmente, para poder invertir en este tipo de instrumentos se requiere un monto mínimo de inversión y su liquidez no es inmediata. ¿A qué me refiero con liquidez? Liquidez es básicamente si yo decido invertir mi plata en algún instrumento y el día de mañana llega a pasar alguna situación o algún imprevisto por el cual voy a necesitar esos recursos en mi cuenta bancaria o en mis manos, ¿en cuánto tiempo voy a tener la capacidad de tenerlo eso en mi cuenta bancaria o en mis manos para poder hacer uso de ellos? Entonces, su liquidez es media, se podría decir, porque implica todo un proceso administrativo y un proceso por detrás en el cual voy a tener que vender esos instrumentos para poder contar con el dinero líquido. Por último, este tipo de instrumentos no tienen tanto respaldo como muchos otros, ya que si la empresa en la que estoy invirtiendo se va a bancarrota, no va a haber ningún seguro ni ninguna corredora me va a responder por esos recursos. Por lo tanto, en ese sentido es un poco más riesgoso. Ahora vamos a hablar de los bancos tradicionales. En los bancos tradicionales muchas personas no se dan cuenta que cuando tienen su plata en una cuenta bancaria de alguna manera lo están invirtiendo. Entonces, dentro de los bancos tradicionales, usualmente nos van a ofrecer un portafolio muy grande de productos. Entre los más comunes para temas de ahorro se encuentran las cuentas a la vista y los depósitos. Los bancos tradicionales no requieren ningún tipo de expertise, es decir, cualquier ciudadano puede ir a un banco tradicional y depositar su dinero y recibir el beneficio de acuerdo a lo que la institución esté ofreciendo en ese momento. Dependiendo del producto en el que se quiera invertir, va a requerir ciertos montos mínimos o no, tanto en las cuentas como en los depósitos. El respaldo de los bancos es total. ¿Por qué? Porque los bancos son instituciones financieras que están respaldadas por un seguro que se llama el IPAP. Entonces, si yo tengo mi plata incluida dentro de en una cuenta bancaria o en algún producto dentro de una entidad financiera como un banco tradicional, y este banco se va a bancarrota, voy a poder rescatar, por así decirlo, hasta 2.6 millones de pesos mexicanos. Eso es ¿por qué? Porque está respaldado por algunas instituciones usualmente estatales, por lo cual por este lado son supremamente seguros. Sin embargo, hay una diferencia grande entre las cuentas a la vista y los depósitos. Las cuentas a la vista son las cuentas bancarias donde nosotros depositamos nuestro dinero y podemos ir al restaurante o incluso al cajero y retraer si necesitamos tener efectivo. Eso implica que las cuentas a la vista tienen gran liquidez. Yo dispongo de esos recursos directamente y por lo tanto usualmente no tienen un beneficio tan alto o incluso pueden ser mucho menores a la inflación. Por lo tanto, yo podría llegar a perder valor con mi plata si la dejo, con mi dinero si lo dejo puesto únicamente en la cuenta bancaria. Por otro lado, tenemos los depósitos. Los depósitos usualmente son contratos que se firman con los bancos en los cuales nosotros llevamos nuestros recursos, los depositamos y pactamos una fecha a futuro en la cual vamos a poder tener acceso nuevamente a esos recursos, por lo tanto no son líquidos porque tengo que esperar hasta esa fecha de vencimiento. Usualmente este tipo de contratos tienen algunas cláusulas en las cuales tienen unas penitencias, unos cobros adicionales si yo decido retirar mi dinero en una fecha anterior al vencimiento y usualmente tienen un poquito más de beneficio o rentabilidad. Ahora vamos a hablar de otro instrumento común que son los bonos. Aquí encontramos, hay varios tipos, pero voy a especificar un poco en los CETES, que son los certificados de tesorería. Básicamente un bono es un instrumento en el cual yo invierto mis recursos en una institución financiera pública o privada y lo que estoy haciendo es prestando mi dinero para que ellos lo utilicen con el compromiso de que ellos en una fecha pactada a futuro me devuelvan estos recursos con un beneficio adicional, es decir, con una prima sobre ese monto que inicialmente yo pacté. Usualmente no implican expertise más que el mismo conocimiento del instrumento, es decir, cómo funciona, porque los bonos o los CETES pueden llegar a ser un poco confusos. Sin embargo, si se entiende cuál es el funcionamiento de este producto, no necesitan un intermediario adicional. Por lo general no requieren montos mínimos
y con una vista rápida pude ver que los CETES se encuentran entre 4 y 5 pesos por CETE, es decir, el monto mínimo es muy pequeño y pueden comprar muchos. Los costos relacionados a estos productos van a depender si ustedes como ciudadanos los hacen directamente porque están en posibilidad de hacerlos a través de la página del gobierno a través de la cual lo pueden hacer, o si lo hacen a través de un intermediario, pues tendrán que incurrir en todo lo que son las tarifas y las comisiones asociadas a que ellos ejecuten esta inversión. Usualmente su liquidez no es alta. ¿Por qué? Porque pues o es casi nula. ¿Por qué? Porque están pactando a una fecha de vencimiento, es decir, ustedes se comprometen a prestar esos recursos a una fecha futura, y tienen que esperar hasta esta fecha de vencimiento para poder disponer de ellos nuevamente. Sin embargo, hay una posibilidad y es que ese papel, este CETE que ustedes compraron, vayan a un mercado de capitales y lo vendan, pero aquí estarían incurriendo en la pérdida del beneficio que esperan de esperarse hasta el vencimiento. Por último, los bonos o los CETES en general son muy respaldados, es decir, son muy seguros. ¿Por qué? Porque los CETES son deuda pública, es decir, le están prestando dinero básicamente al Estado mexicano. Por lo tanto, la probabilidad que el Estado se quiebre es mucho más bajita que a una entidad privada le pase esto. Ahora vamos a hablar un poco de los fondos de inversión. En los fondos de inversión, como su nombre lo dice, pues estos fondos se componen de diferentes acciones, de diferentes bonos y de diferentes instrumentos, y existen de varios tipos. La combinación de estas diferentes acciones y bonos es lo que permite generar el riesgo de cada uno de los fondos para que los inversionistas, de acuerdo a su apetito, o sea, de acuerdo a su deseo de en cuánto tiempo esperan poder sacar sus recursos o tenerlos de regreso, y cuánto esperan que sea el beneficio y por lo tanto la probabilidad de pérdida, es decir, el nivel de riesgo al que se quieren exponer, van a invertir. A este tipo de instrumentos pertenecemos nosotros como Fintual. Voy a explicar un poco cuáles son como las características comunes que existen entre los fondos tradicionales y Fintual y cuáles son las principales diferencias. Entonces, en los fondos tradicionales, usualmente, al igual que en Fintual, no se necesita tener tanto expertise, es decir, digamos que el encargado de ejecutar el fondo en sí es y perfilar cuál es el riesgo al que la persona se quiera tener, se encarga el fondo en sí, en este caso una distribuidora o un asesor de fondos. Entonces no necesita expertise, únicamente deben llevar los recursos, entender cuál es el perfil, a qué quieren invertirlo y pues la distribuidora o el asesor se encarga de hacer el resto. Por otro lado, se puede decir que son instrumentos muy seguros. ¿Por qué? Porque si el intermediario, en este caso la distribuidora, se va a bancarrota, los recursos no están invertidos en la distribuidora en sí, sino en todas las compañías y todos los bonos o deuda pública en la cual se está invirtiendo dentro del fondo. Es decir, nuestros recursos se están invirtiendo en pedazos muy pequeños de diferentes instituciones. Por lo tanto, son muy poco riesgosos porque es muy poco probable que todas estas compañías en masa y todos estos estados en masa se vayan a quebrar. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Fintual y los fondos tradicionales? Usualmente, los fondos tradicionales requieren un fondo mínimo de inversión para poder tener los recursos puestos en este tipo de instrumentos. En Fintual no requerimos montos mínimos, es decir, pueden invertir desde 10, 15 hasta mucho, lo que quieran, las veces que quieran, incluso hasta desde 2 pesos. Lo pueden hacer cuantas veces quieran, cuantas veces al día quieran, todo dentro de los días hábiles. Por otro lado, otro elemento muy importante es la liquidez. Usualmente los fondos tradicionales toman más de un día, incluso 2 o 3, para, en caso de que se solicite que los recursos sean regresados a la cuenta bancaria porque los van a necesitar, por temas administrativos o burocráticos pueden tomar un poco más de tiempo. En Fintual, si ustedes nos solicitan hoy que necesitan los recursos en su cuenta, nosotros se los pondremos dentro del mismo día hábil en su cuenta, es decir, tienen una liquidez muy alta. Por último, tenemos el tema de los costos. Usualmente todos los fondos cobran comisiones o tarifas. La mayoría de fondos tradicionales está alrededor o cercano al 5%,
nosotros, todo esto es después de las retenciones de impuestos. Nosotros en Fintual tenemos una tarifa inferior al 1%. De hecho, con el fondo con el que estamos trabajando actualmente, tenemos una tarifa incluso inferior al 0.5%. Hay muchos otros instrumentos, como lo son las SOFIPOS, crowdfunding e incluso todo lo que son proyectos, y por proyectos puede ser inversión en real estate, o sea, en casas, en proyectos de construcción e incluso en empresas. No voy a entrar en detalle en estos, sin embargo, es importante nombrarlos. Tienen niveles de riesgo diferentes y tienen niveles de rentabilidad diferentes, sin embargo, los que nombré previamente son los más comunes para invertir. Entonces, la primera pregunta y de lo más importante es, ok, ¿cómo empiezo? Entonces, lo más importante es empezar temprano. ¿Por qué? Porque entre más temprano nosotros estemos empezando, vamos a tener, uno, más tiempo hacia adelante para poder ahorrar y generar beneficios producto del tiempo, de la rentabilidad que esperamos tener. Y por otro lado, porque si yo hoy no voy a poder recibir el beneficio de lo que dejé de invertir el día de ayer. O sea, es el costo de oportunidad que yo estoy perdiendo por no haber invertido el día de ayer si invierto el día de hoy. Entonces, entre más temprano decidamos empezar a ahorrar e invertir, es mucho mejor. Segundo, es supremamente importante tener un objetivo claro. Como les mencionaba anteriormente, no es lo mismo ahorrar para irse de vacaciones que ahorrar para irnos para comprar una casa o incluso para la jubilación dentro de 60, 70, 80 años, dependiendo de nuestra edad. Otro tema muy importante es que debemos ser muy constantes. En la constancia creo que está la clave de todo. Si nos fijamos una meta y decidimos que vamos a ahorrar X monto de dinero con cierta frecuencia, cumplamos e intentemos ser constantes con este propósito que queremos llegar, porque es la única manera en la que vamos a poder cumplir nuestros objetivos. Si no, cada vez empieza a alargar un poco más el tiempo y en últimas hasta las personas dejan como que le pierden interés porque no empiezan a ver los beneficios que están esperando. Otro tema muy importante es escoger bien dónde invertir de acuerdo a nuestro perfil y situación. Y esto va muy atado a tener un objetivo claro, porque dependiendo de en cuánto tiempo voy a requerir esos recursos y cuánto espero haber generado como beneficio de esos recursos, es donde voy a poder, es la única manera en la que voy a poder entender en cuál de los productos y las posibilidades de inversión voy a querer poner esta plata. Y por último, hay que siempre considerar los costos asociados a esta inversión, que no nos cojan por sorpresa las tarifas, las comisiones o los porcentajes que nos están cobrando las entidades que usualmente pueden llegar a ser muy altas y de las cuales no somos conscientes. Entonces, tener esto supremamente claro para que no nos llevemos sorpresas cuando vayamos a liquidar o vayamos a sacar la plata de nuestros instrumentos donde los tengamos invertidos. ¿Cómo debemos elegir el riesgo de nuestras inversiones? El riesgo de nuestras inversiones, como lo comentaba anteriormente, va muy atado a en cuánto tiempo quiero tener mis recursos y cuánto estoy dispuesto a ganar o perder. Nosotros tenemos estos tres como perfiles de riesgo dependiendo del tiempo en el que queramos tener invertida nuestro dinero. Entonces, si esperamos que sea menos de un año, es decir, vamos a requerir esos recursos en menos de un año para poderlos utilizar en algo muy de corto plazo, usualmente recomendamos que es importante que las personas inviertan en algo un poco más conservador a que si lo vamos a requerir dentro de más de un año. Es decir, ahí podemos tomar un poquito más de riesgo y pues si es de 5 años en adelante, que es un plazo mucho más largo, podemos estar incurriendo en riesgos mayores. Es decir, jugar un poco más con ganar más o también perder un poco más. Ahora, ¿cuánto debería invertir? Yo sé que esta es una pregunta un poco difícil porque no es tan claro, no es tan fácil entender cuánto deberíamos estar separando de nuestro salario, de nuestros ingresos para poder tener invertidos. Entonces, nosotros adoptamos un libro que se llama I Will Teach You to Be Rich, que quiere decir Te voy a enseñar a ser rico, de Ramit Sethi. Estos porcentajes que creemos que son muy cercanos y que se pueden utilizar en cualquier situación. El primero es que de lo que nosotros recibimos mensual o quincenalmente deberíamos estar gastando entre el 50 y el 60% en gastos fijos. Y por gastos fijos nos referimos a todos aquellos gastos asociados con vivir. Entonces puede ser la renta, puede ser el transporte o puede ser incluso la comida.
Del 15 al 25% todas aquellas inversiones que nosotros vayamos a requerir de aquí a más de 5 años. Es decir, jubilación, incluso puede ser vivienda. Por otro lado, del 5 al 10% deberíamos estar ahorrando todo lo que vayamos a requerir en un tiempo inferior a 5 años. Y por último, del 15 al 30% en todos aquellos gastos pequeñitos como ir a comer o lujos chiquitos que nos querramos dar. Ahora, ¿qué es Fintual? Bueno, en Fintual, este es el equipo. Nosotros somos un grupo interdisciplinario de expertos que somos de diferentes nacionalidades. Actualmente en el equipo de Fintual México lo componemos personas de México, Chile, Francia y Colombia. Aquí estamos todos nosotros, no hemos podido tomarnos una foto en conjunto dado la pandemia, pero estos somos básicamente las caras detrás de Fintual México, porque en conglomerado somos muchos más. Somos una entidad que está supervisada por la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque por más que nos veamos como una empresa tecnológica o una fintech por fuera, somos una banca tradicional por dentro y nos regimos bajo los mismos lineamientos que los bancos tradicionales en México. Ahora, un poco del esquema de cómo funcionamos en Fintual. Primero, quiero comentar que todo esto se hace en línea, es decir, entran a fintual.mx, crean una cuenta con su perfil y con unos datos iniciales. Y después nosotros tenemos construido un portafolio en el cual invertimos los recursos que ustedes mensualmente nos transfieren y los hacemos rendir con el tiempo. Cada vez que ustedes nos transfieran, nosotros los invertimos directamente en estos fondos. Mientras ustedes se relajan y ven series, nosotros generamos la rentabilidad de acuerdo al fondo en el que estamos invirtiendo. Aquí recalco que pues, la limitación de responsabilidades, que esta presentación es informativa. Y por último, los quiero invitar a que nos acompañen este jueves 8 de octubre a las 6 p.m. Vamos a tener un live en el cual estaremos respondiendo muchas preguntas relacionadas a qué es Fintual, cómo funciona y cualquier otra duda que tengan relacionada a inversión o al producto en sí, las estaremos respondiendo. Pueden inscribirse en el link que ven aquí abajo, que es fintu.al/live-méxico. Y muchas gracias y quedo atenta a las preguntas en las que quieran incluir. Muchas gracias, maestra. Es momento de leer las preguntas que se han realizado a través del chat de Facebook para que la maestra Andrea resuelva sus dudas referentes al tema. Comenzamos con Angeli Pensado. ¿Cuál es el objetivo clave de invertir? Como lo mencionaba, el objetivo de invertir depende de tus necesidades y cuál es tu meta. Entonces, como comentábamos, es muy importante tener claro para qué queremos invertir, para qué queremos, o sea, todos nuestros ahorros, si los queremos invertir, ¿cuál es la meta? ¿Para qué estás invirtiendo? Si es algo de corto, de mediano, de largo plazo, dependiendo de eso, va a ser diferente la meta. Pero en general, invertir es importante, ya sea no solo para comprar o cumplir una meta en general, sino para tener, creo que fue algo que en la ponencia anterior mencionaron, y creo que es algo supremamente importante recalcar, y es el hecho que todos deberíamos, y más con el ejemplo de la pandemia que acaba de suceder, tener unas reservas que nos permitan, llegue a pasar cualquier circunstancia, no sé, que nos quedamos sin trabajo o por cualquier evento adicional, que podamos tener reservas para vivir de 3 a 6 meses. Yo creo que eso también es muy importante tenerlo claro y pues también dependiendo, como decía anteriormente, de cuál es la meta y para qué queremos tener esos recursos separados. Jorge Santos pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado para detener el ahorro y empezar a invertir desde el contexto de un estudiante? Bueno, hay un tema ahí, y es que muchos de los productos de inversión se atan a que las personas sean mayores de edad. Creo que es muy importante que si eres menor de edad, tengas muy claro cuáles son los elementos como la inflación y cuáles son las posibilidades de inversión que tienes, cuáles son los productos en que tienes posibilidades de invertir, para que en el momento en el que ya seas mayor de edad y puedas acceder a estos recursos, tengas claro en cuál invertir y puedas empezar, como decía, lo más importante, lo más temprano posible. ¿Me puedes repetir la pregunta, que me olvidé la última parte? Sí, maestra.
¿Cuál es el tiempo recomendado para detener el ahorro y empezar a invertir desde el contexto de un estudiante? Otra cosa importante ahí es que las personas tal vez no se dan cuenta que cuando tienen sus recursos en una cuenta bancaria ya están invirtiendo de alguna manera, especialmente si la cuenta bancaria les está generando algún tipo de rentabilidad. La diferencia está en que las cuentas, la mayoría de las cuentas bancarias tienen una rentabilidad muy bajita. Entonces, yo creo que con productos como nosotros, como Fintual, tú puedes acceder, llevar estos recursos y acceder como casi que con los mismos beneficios de que una cuenta bancaria te podría generar, porque tienes la liquidez y tienes una rentabilidad mayor. Entonces, creo que mañana es tarde para empezar a invertir. Maestra, otra pregunta. ¿Un estudiante puede invertir en acciones? En este caso, si es menor de edad, ¿y cuál es el monto mínimo para invertir? No soy una experta en acciones, pero según entiendo, necesitas ser mayor de edad y no existe un monto mínimo para invertir, sino que depende de en qué tipo de, cuál es tu perfil de riesgo y a qué tipo de acciones o productos tú quieras invertir. Entonces, va a haber diferentes paquetes y diferentes formas de hacerlo, pero o sea, no existe un monto específico mínimo. Bien. Ismael Hernández pregunta, ¿qué caso tiene ahorrar si no se sabe invertir? Como decía anteriormente, es súper importante entender cuáles son las diferencias entre ahorrar e invertir. ¿Por qué? Porque si tú estás separando tu dinero, si estás únicamente ahorrando por un lado, pero no le estás invirtiendo, puedes estar puedes estar hasta perdiendo dinero. Entonces, hay que tener en cuenta que al invertir estás ahorrando, pero no necesariamente al ahorrar estás invirtiendo, como yo decía anteriormente. Entonces, hay que ver dónde estamos poniendo nuestros recursos y cómo los estamos poniendo. ¿Por qué? Porque podemos estar siendo víctimas de la inflación. Tania Lara pregunta, ¿qué riesgos hay en invertir en Amazon o Mercado Libre? ¿Cómo saber si es segura mi inversión? Bueno, no soy, como mencionaba anteriormente, no soy una experta en bolsa. Usualmente, pues, invertir en este tipo de instrumentos implica unos riesgos mucho más altos de lo que te estarías ateniendo si inviertes en algo un poco más conservador y una inversión más pasiva, como lo es el hecho de Fintual. Entonces, siempre vas a estar a la, por así decirlo, a la deriva a cómo se desempeñan estas empresas y no te podría decir exactamente vas a ganar tanto o vas a perder tanto porque eso depende totalmente del mercado. Cada situación es diferente y cada acción en la que invierten es diferente. Por eso nosotros consideramos que invertir en algo como Fintual, que son fondos con inversión pasiva, es mucho más seguro porque nosotros no estamos intentando ser agresivos y beneficiarnos mucho más que el mercado, sino movernos con el mercado. ¿Por qué? Porque si tú intentas si intentas como superar al mercado, está siendo mucho más riesgoso y de la misma manera que puedes ganar mucho más, puedes perder muchísimo más. Maeli Olmedo quiere saber con cuánto se invierte en Fintual. No tenemos mínimo inversión. Puedes empezar desde ya con lo que tengas ya. ¿Qué cantidad de dinero puedo comenzar a invertir y obtener buenas ganancias? Eso depende de tu perfil de riesgo, de cuánto quieras ganar y a qué plazo quieras ganar totalmente. Entonces, dependiendo del objetivo para lo que tú quieras, no existe un mínimo, sino más como cuál es tu objetivo y cuál es tu apetito de riesgo, cuál es tu perfil de riesgo, cuánto esperas ganar. Jorge Espinosa Chávez pregunta si es bueno invertir en bonos. Pues creo que en la presentación anterior pues describí un poco qué son los bonos. Me centré mucho en lo que eran los CETES, que son como los más comunes aquí en México porque son bonos de deuda mexicana. Considero que sí o sea, que es un buen instrumento para invertir, sin embargo, tiene la limitante de la liquidez. Por lo tanto, si vas a invertir en CETES, yo te recomiendo que inviertas a través de un fondo como Fintual. ¿Por qué? Porque vas a tener
el beneficio de la liquidez. Si tú inviertes directamente en un bono, vas a tener que esperar a que se venza este para poder recuperar tus recursos y recuperar ese beneficio. En cambio, si inviertes a través de un fondo como Fintual, lo que vas a lograr es recibir ese beneficio, pero si necesitas disponer de esos recursos inmediatamente, los vas a poder tener ese mismo día hábil. Otra pregunta, maestra, ¿cómo puede invertir un estudiante? Bueno, depende, como mencionaba anteriormente, si eres mayor o menor de edad. Si eres menor de edad, creo que lo más importante, puedes pedir, no sé, ayuda a tus padres, mientras tanto que te ayuden a invertir esos recursos. Y cuando ya seas mayor de edad, estés lo suficientemente informado. Es muy importante que entiendas cuáles son las posibilidades que tienes y para que tengas claro dónde vas a querer invertir. Entonces, depende si eres menor o mayor de edad. Maestra, por último, ¿qué mensaje le daría al auditorio tomando en cuenta que tenemos estudiantes de educación media, superior y superior principalmente? Les diría que no tengan miedo a la inversión, que la información está presente por todos lados, que hoy vivimos en una época de fácil acceso, que a través de Google y diferentes plataformas, que existen muchas posibilidades que están resurgiendo a través de el mercado, que muchas fintechs, muchas posibilidades, y que no le tengan miedo, que se enteren, que entiendan en qué consisten cada uno de estos instrumentos. Y les diría que los invito a que hagan parte de nuestro live en Fintual para que se enteren un poco más qué hacemos, por qué estamos aquí y por qué queremos democratizar la inversión a los fondos para todas las personas de México. Muchas gracias por la invitación, maestra Andrea. Gracias también por su participación y gracias a todos ustedes que han estado conectados en este live, que han mandado sus preguntas. Y bueno, esto es parte del segundo día de actividades. A continuación se realizará una demostración sobre cómo entrar a la app Alfy desde el teléfono celular o desde el navegador de su computadora para poder ir cumpliendo las misiones. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para acompañarlos a que realicen las misiones. Muchas gracias por ir acompañándonos en esta semana del primer Congreso de Educación Financiera. Y bueno, para que tengan una idea clara de cómo ingresar a la plataforma y cómo realizar estas misiones que tenemos divididas por día y por tema, les vamos a mostrar de una manera más práctica para que ustedes puedan ver esta manera de hacerlo. Bueno, pues entran, únicamente lo que tienen que hacer es entrar a soyalfy.com. soyalfy.com. Y los va a redirigir a esta pantalla. Le dan en el botón de registrar y aquí se registran con su correo. Por ejemplo, voy a poner Ponen su nombre, su apellido y su edad. Entonces, aquí se registran y empiezan a entrar en el mundo de Alfy, donde van a poder comenzar haciendo un perfilamiento inicial, van a preguntarles de qué país son y algunas preguntas iniciales por única ocasión para poder hacer su perfil dentro de la plataforma. Entonces, bueno, aquí ustedes van a ir respondiendo una por una de estas preguntas, como ustedes vayan sintiéndolas, pues, como ustedes creen que podrían responderlas, y también van a poner acerca de los temas que más les gustan y las marcas y sus marcas favoritas de todos los temas que ustedes quieran. Entonces, bueno, una vez que van a terminar esta parte, van a poner cuál es el objetivo en su vida, van a poder o escribir su sueño o elegir uno de estos. Yo le voy a poner comprarle una casa a mis padres. Y la plataforma te da el equipo. Dependiendo de las preguntas que respondí, mi equipo es agresivo. Entonces le dan jugar y van a aprender en qué quieres aprender el día de hoy, ahorro a futuro e inversión. Luego les va a mostrar un pequeño tutorial para saber cómo interactuar con las tarjetas dinámicas donde van a poder tomar estas decisiones. Bueno, ahí les va explicando nuestros personajes cómo van a ir interactuando con la plataforma. Y esta es la parte donde ustedes van a estar adentro.
¿sí? Para poder ingresar a las clases le van a dar clic en el menú y le van a dar en clases, ¿ok? Vamos a seleccionar el tema que es el primer Congreso de Educación Financiera y ahorita vamos a habilitar esta parte del día 2. Entonces, bueno, vamos a empezar con el día 1, que es de fondeo colectivo, y donde van a poder ver toda la información del fondeo colectivo, crowdfunding, que se tocó el día de ayer. Una vez que ustedes hayan leído toda esta información, van a resolver el test. Van a ir resolviendo este test, lo voy a resolver rápido, para que ganen su respectiva medalla. Entonces, bueno, una vez que ganan sus medallas, van a poder ir a ver a sus medallas dentro de su perfil, que ya tienen la de fondeo colectivo. Por otra forma también que van a poder interactuar con la plataforma es igual en menú y ver el ranking para que ustedes puedan ver en qué número van dependiendo del país en esta semana, en este ranking de toma de decisiones. Y también, aunado al día de hoy, vamos a hacer la misión de presupuesto. En la plataforma de Alfi van a poder realizar este presupuesto en este apartado, menú, misiones, y va a estar este apartado, le van a dar empezar y aquí pueden seleccionar el ingreso o el presupuesto de su moneda local. Aquí voy a seleccionar pesos mexicanos y voy a hacer una pequeña demostración para que puedan ver. Voy a poner ingresos fijos, que tengo 1,000 pesos, ingresos variables 500 pesos. De gastos ustedes pueden aquí poner pues de servicios, gasto 10 pesos, de transporte gasto 25. Y así le van a poner, dar también a estos ítems, ¿no? Como en gastos variables, por ejemplo, en diversión y entretenimiento, le pongo 3 pesos. ¿Y cuánto quiero ahorrar? Entonces, bueno, no, pues yo quiero ahorrar 20 pesos. Y para mi futuro yo quiero invertir otros 20 pesos. Una vez que ustedes pueden vaciar toda esta información, le dan calcular y tienen su presupuesto realizado para poder empezar a poner en práctica pues todo lo aprendido en esta semana y pues bueno, eso sería todo. Si tienen dudas, no duden en preguntar, que nosotros estamos aquí para apoyarlos y espero que con esta demostración les haya quedado un poco más claro cómo conseguir sus medallas. Recuerden, inicio, clases, y ahora ya está abierto el presupuesto ahorro e inversión porque acaba de terminar nuestra charla. Entonces, aquí van a poder también hacer el de hoy, leer la información que tenemos para ustedes, resolver el test. Pueden checar en el menú, en su perfil, también las medallas de este primer Congreso de Educación Financiera. Pues muchas gracias y les cedo la palabra a Francisco Félix. Muchas gracias, Andrea, del equipo Alfi, por esta explicación tan detallada. Y bueno, es momento de despedirnos, no sin antes invitarlos al día de mañana con las charlas de crédito e historial crediticio. Por la mañana daremos inicio a las 10:30 y por la tarde a las 4 en punto. Contaremos con la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Dexi, tarjeta de crédito, y del Banco Mundial. No olviden abrir la app Alfi en su celular o desde el navegador de su computadora o tablet, tecleando soyalfi.com para realizar la segunda misión. Los espero mañana. Que tengan buena tarde.